Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. Hola amigos de la tertulia. La curiosa muerte de Maya del Río, una de las novelas que ha salido este año en el escenario de la literatura nacional y cuyo autor es Juan Pablo Castro Rodas, un reconocido escritor que ya a su haber tiene algunos premios y que con esta novela quizás ha llegado a un punto muy interesante de su maduración literaria. Esta mañana nos acompaña, bienvenido Juan Pablo, y como siempre Carlos Arcos Cabrera con sus preguntas, con su diálogo, con toda su experiencia para abordar esta entrevista. Bienvenidos a los dos. Gracias. Juan Pablo, para mí ha sido una experiencia muy interesante porque yo no soy lector de novela policíaca. Aproximarme a esta experiencia estética. Tú eras lector, tú eras cultivador de novela policíaca antes, cuando decidiste escribir esta novela. Bueno, digamos que he sido lector de novela policial, novela negra. Novela negra. Dashiell Hammett, Me formé Raymond precisamente Chandler. en la tradición de los anglosajones. Creo que pertenezco a una generación que todavía se seducía por esa imagen mítica de Philip Marlowe, el detective solitario, errabundo, sagaz. El de pero melancólico también, ¿no es cierto? No, profundamente melancólico. Melancólico, con los vicios que ahora ya ni siquiera aparecen en el cine, ya no se fuman, ¿no? Gran fumador y gran bebedor de Bourbon. Y del gin Let, sí. el famoso trago de gin tonic, ¿no? Con flores rose que se tomaba, porque era también un exquisito. Entonces, muchísimos años de lectura, ¿no? Y hace un par de años, cuando empecé a la escritura de esto, es como que la historia, me ha pasado a mí frecuentemente, la historia buscaba su cauce. Yo soy un tipo de escritor que considero que el género, de alguna manera, se va presentando de manera como una silueta en función de la historia que quieres contar. Y cuando tenía la imagen del asesinato de este personaje que está en mi novela, me di cuenta que tenía que recurrir a mis armas como lector para tratar de organizar el relato en función de algunos de los códigos de la novela negra. Claro, en el caso de las novelas negras, cuando se entrevista, es difícil como que ahondar mucho en la trama porque claro, la novela negra se sostiene mucho sobre el misterio, pero yo creo que sí podemos abrir un diálogo sobre algunos temas de la novela, ¿no, Carlos? Sí, bueno, la primera impresión que tengo, sí, en realidad yo comparto con Miguel el hecho de que en esta novela se siente un salto muy importante en términos de madurez del estilo, y por eso al final vamos a referirnos a tu anterior novela, a Los Años Perdidos, ¿no? Yo siento una tensión muy interesante entre, digamos, sí, efectivamente una novela negra. Yo también he sido un gran lector y un gran admirador de los dos americanos, de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler, ¿no? Al que se suma Ross McDonald. Sí, exactamente. Un trío fabuloso. Y yo siento una tensión sumamente interesante entre lo que podríamos llamar los códigos de una novela negra, una novela policial, pero también va más allá. Yo creo que no te quedas en el tema de cómo se resuelve el misterio de este asesinato, que al final en realidad, o sea, se resuelve para el lector, pero no se resuelve para los protagonistas, ¿no? Hay una tensión muy interesante en ese sentido, ¿no? La puntualización que haces es muy pertinente, porque yo creo que cuando uno tiene alguna conciencia de un género, sabe que tiene unas reglas, que más o menos un camino por el que debe transitar, ¿no? No es tan fácil escribir novela negra y peor aún el bestseller, que de paso a veces se condena, ¿no? Se piensa que es un género menor. Prácticamente ya eres escritor de bestseller, ¿no? Porque ha sido un éxito, me contaba. Bueno, el bestseller que en Ecuador no sé. Hay que ver en las regalías. Claro. Pero sí me interesaba, digamos, que apostar por unas propias licencias respecto de ese género, ¿no? Que aquí empiezan a aparecer de la mitad de la novela hacia adelante. Tiene que ver con, yo diría, un corte subjetivo,
de un texto que usualmente, aparentemente, es objetivo, es decir, que se basa en un método. Recuerden que esto viene de la tradición, evidentemente, de la razón. Los grandes personajes del mundo de los detectives eran sobre todo seres de la razón, de la inteligencia, de la deducción, ¿no? Pero en pocas ocasiones el detective o el policía, digamos que entraba a sus propias dudas, a la propia subjetividad de un individuo que está en construcción o en deconstrucción, que se plantea incógnitas respecto de su propia existencia. Y yo quise, arriesgándome, jugar un poco, tensionando, abriendo un poco las tensiones propias de lo que es un género de novela policial y dotándole de aire, de un aire, ¿no? En eso. Sí. En realidad, digamos, hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, esta narración desde una especie de voz plural. Nosotros pensamos, es reiterativa esta idea, aunque al final aparece un narrador en primera persona, al final, la frase final. Me parece muy interesante esto de que sea una especie de un testimonio de un nosotros colectivo que se pregunta por las razones de la muerte, por las razones o por las causas que están llevando a este detective, al teniente Veintimilla, ya a desdibujarse, a perder, digamos, el autocontrol por un lado, pero también perder la propia, digamos, la identidad, como que al final hay una y como acotación este tema, Carlos, a mí me recordó un poco al ciudadano Ramírez de Pablo Palacio, que tiene este interés ciudadano por descubrir un crimen. Entonces el tema del plural a mí me llevó a pensar mucho en Pablo Palacio. Sí, efectivamente, sí, no sé qué. Bueno, y además Palacio está en el epígrafe, sí, es decir, yo marco desde el inicio las referencias, me adscribo a una tradición de la novela negra policial, pero también a una primera concepción del mundo de la subjetividad narrativa que lo hizo Pablo Palacio. Entonces, no quería que aparezca como una especie de pretensión de mi parte, ¿no? Sino que más bien hubiese un juego y un homenaje a un escritor que hace muchísimos años precisamente jugó con eso, ¿no? Y me interesa mucho la pregunta del colectivo, porque lo más maravilloso, lo más interesante de hablar con escritores es que nos permite reflexionar sobre las técnicas que a veces están de lado cuando un lector común, o digamos, o el gran lector se acerca a un libro, ¿no? Yo quería que ese colectivo dé cuenta de esta especie de universalidad constreñida a lo popular, que esta novela aparece en una ciudad pequeña del Ecuador, y ahí prima la voz colectiva. Y quería que hubiese ahí una sutileza respecto de una voz personal más íntima del personaje que a veces aparece, y en otras ocasiones un narrador más clásico, omnisciente, más objetivo, ¿no? Pero esa voz colectiva está ahí, es como la especie de la voz de la conciencia, de la sociedad que está supervigilando a sus súbditos, ¿no? Y que les una especie también como de rumor, de esa vida provinciana en la cual el chisme, el rumor, nos contaron, nos dijeron, me parece que marca el ritmo de las vidas, sí, me parece sumamente interesante digamos, esa estrategia. O sea, que la novela policíaca de algún modo nos hace descubrir, la novela negra, que esto del chisme no es nuestro, es una cuestión universal. Por eso Chandler estaba tan motivado en este género, o sea, siempre una acción social, ¿no? Y los detalles y la averiguación de los motivos y toda la cosa. Sí, policial específicamente. El motivo, el crimen sobre ciertas descomposiciones sociales. Así ¿no? es. Porque si a mí me preguntan sobre qué va tu novela, yo no le diría específicamente sobre la muerte de un catedrático. Para mí, en el fondo, lo que dice la injusticia y la imposibilidad de la... También sobre la identidad, ¿no? El tema digamos, el tema del teniente Veintimilla, que me parece un personaje muy bien tratado. El tema de algo así como que los hitos, las partes fueron en cierto momento. Un policía un tanto especial, porque es un tipo que lee poesía y lee a Lorca. O sea, yo diría que es un caso un tanto... Alguien puede decir no es verosímil. Sí, pero bueno, no es el punto, ¿no? Entonces, digamos, ahí está, digamos, de la identidad, ¿no? O sea, se trata de un mundo
gay, homosexual, ¿ya? Sí. En una ciudad, las élites de poder, Sí. ¿ya? Y finalmente como que a este... Es que están esas dos capas Sí. que tú estás señalando con precisión. Las relaciones de poder, Sí. del mundo gay, y ahí es injusto. Y por otro lado, una capa distinta de la novela que tiene que ver más con el individuo. Uno cree sobre sí mismo, ¿no? Y es curioso que señales el elemento esto de la lectura de la poesía, porque yo te decía, podría resultar inverosímil y se expresa en el pasado de este personaje, que es una zona también que a mí me interesaba, ¿no? Ese La personaje famosa está bien construido. fiesta de la lira en Cuenca. Sí, sí, sí. Donde, Sí. No, Ese personaje está muy bien construido y no es tan inverosímil. Cuando de mis estudios de abogado me tocó una noche en la unidad de delitos contra la vida de la policía y me puse a conversar con uno de las investigaciones de los asesinatos y me comenzó a hablar de novelas policíacas con un conocimiento de formación muy profunda en lo literario, pero claramente era un hombre que a primera vista era un policía muy dedicado a su vocación, que uno al ver en cuanto al género, porque claro, uno no se imagina en primera instancia. No, y además esta es una ciudad pequeña cuyo tronco social, y eso lo sabemos, es tarde o poco como las metrópolis o los pueblos grandes como el nuestro, que los policías ya no tienen nada que ver. Pueblos, término de aldea. Pero yo tengo una pregunta muy importante a la cual vamos a... Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Troje a 24 meses. Porque Claro te da más. Pero Lula, reclaman. Y hay hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Eran parte. Ellos fueron. La UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me Choquito indigna más. un poco, Un choclo. cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD que fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo que a través de la gana con las ONGs y con instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola porque quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominó. Presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención. Nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados de qué es lo que vamos a informar como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico. Relato periodístico. Desde el relato periodístico. Entonces, pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje que no necesariamente de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive. Me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior. Gracias Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí. Este tipo de libros fortalecen de alguna manera construir y reconstruir la vida del relato periodístico. De 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias ocurriendo por larepublica.es. Larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias, deportes y todo sobre nuestros programas en línea. No importa dónde se encuentre. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram para estar informado en línea.
me parece muy interesante, más allá del género policial, tú le das en la novela a la literatura, hasta el punto de misterio integrado fundamentalmente por personas que tienen que ver con la literatura. Con la poesía. Con la poesía, que es más audaz, ¿no? Sí. Se imagina a primer en este pueblo grande, como tú lo has llamado, la vida de un poeta y que la investigación, que la pone una indagación en libros y en la poesía y en los círculos literarios. Eso me parece a mí te digo, yo no conozco de novelas negras, pero lo poco que no hay esta relación tan interesante. Por lo general es un tema de última trascendencia, ¿no? Aquí en cambio cobra un... El gran problema está precisamente alrededor de la investigación y los libros, ¿no? Bueno, yo me planteé este escenario y estos personajes mismo, porque a una institucionalidad, los escritores, los poetas, nos relacionamos por el acto de la escritura, por la lectura y la palabra, de los libros, de la academia. Yo soy docente, también era una forma de espejo distorsionado respecto de lo que yo conozco, ¿no? Y para eso intenté que la línea sea un poco sutil y que hubiese algo de humor, algo de parodia, ¿no? Respecto de este mundo, de esta cofradía, sí, de la adoración a sus musas y demás, pero una forma de mirarme a mí mismo, porque creo que en este ámbito de los escritores más o menos que busca ni de lejos destruir a alguien, de los poetas así, sino más lo digo en el que más o menos creo que todos estamos, ¿no? Pero es que siendo, digamos, el tema del mismo detective, del teniente, ¿ya? Digamos, retratas bien también ese mundo marginal en términos de que es un mundo oculto, no aceptado, un mundo en el cual, qué sé yo, yo diría la exaltación del placer corporal, pero es un placer que, digamos, también este juego con la poesía es un juego también muy bien con esta idea de que finalmente el teniente pierde su piel, pierde sus límites. La literatura es un acto que está al límite de la realidad, busca una fractura en la realidad, y creo que la novela policial tiene más posibilidad todavía, porque está creando un mundo paralelo, a la base de la noción luz-oscura, a conocer algo que está en la oscuridad, sacarle a la luz, digamos. Y en esa oscuridad a mí me parecía pertinente, interesante sondear aquí en varias formas de esa marginalidad, no solamente el mundo homoerótico, también los psiquiatras, la psiquiatra en Guayaquil es la marginalidad, y ahí está otro escritor en sus delirios y en sus mundos demoníacos, ¿no? Los de Cuenca, que no se nombra, pero que finalmente todo el mundo deduce que es. Yo le quería mantener la idea del anonimato para crear como una suerte de, ¿no? Entonces, creo que en la novela negra, ¿no es cierto?, así en términos de zonas oscuras, y en la literatura, concretamente y en un género como el policial, es ambientes que nos permitan hablar de otros temas a través, digamos, de esta creación como de presente esta condición humana, ¿no? Digamos, hay algún personaje, algún poeta local. Nos inspira alguien. Digamos, algún poeta local no asesinado, porque sino que te inspiró su cuello. Yo creo que hay personajes en la realidad que deben ser imitados, que deben ser parodiados, porque su forma de ser y su vida ha sido llegar a la literatura. Pero como una primera parte, no como un motor inicial que después se va trastocando. Luego el personaje cobra su propia identidad, ¿no? Y se transforma, ya no es la historia tanto de la investigación cuanto... Este paso es muy interesante, muy interesante. Realmente es creo que está muy logrado eso, sí. ¿Cuál fue la reacción en Cuenca? La reacción todavía no la sé. Digamos, no sé si... Los poetas y escritores, ¿no?, que han reaccionado al principio en todo y no dicen nada. Sí, hemos reconocido algunos personajes, algunos escenarios, algunos... Tú sabes que en la medida que no hay una crítica real, una revista en Cuenca, un crítico, ¿no? Claro, de mí mismo. Siempre he dicho emigrado y escapado a tiempo, pero ahora regresé con alegría a repensar mi ciudad. Es absurdo y no tiene que ver con nada, pero me arriesgaría a decir totalmente, yo creo que lo hice inconscientemente, pero hay una relación intertextual con la historia súper interesante. A la sobrina del profesor y al apellido Ventimilla del teniente, ¿no? Marieta de Ventimilla era la sobrina digamos, empoderada del Ignacio de Ventimilla. Sí, no, más bien no es inconsciente. No es inconsciente. Otros signos
que solo le pueden develar quienes han seguido novelas que se han escrito alrededor de eso. Sí, no, hay una parte que es evidente, ¿no? Marieta, en un párrafo Marieta y abajo, digamos, 20.000, entonces queda la... Me llamó la atención mucho, digamos, en términos de los olores urinarios, ya, digamos, de los olores de la calle y hueles en una parte, dices a mote y a, no me acuerdo, a carne asada, ¿no? Sí, la carne típica del almuerzo. Sí, sí. Ciudad a la ciudad, ¿ya? Que digamos, no recuerdo una novela ecuatoriana de nuestras ciudades, ¿ya? De las ciudades ecuatorianas, sí. No solo esta cosa del olor, digamos, de la identidad de la ciudad por sus olores. Sí, ¿y sabes por qué busqué esto? Primero es un elemento sensorial, algo que la literatura en realidad es como una misión, y entonces acudir a la memoria de ese lector. Y por otro lado, era un intento de evidenciar cómo el personaje estaba exacerbado. Y para las personas que nos miran y que han sufrido alguna vez de la gota, sabe que este es un tipo de enfermedad que exacerba algunas de las emociones. Atrapado en un dolor, por ejemplo, tu olfato, ¿no? O tu sentido auditivo están más despiertos que nunca. No puedes, pero escuchas todo y hueles. Necesitaba que este narrador, un poco más distante, más omnisciente, diese cuenta que el personaje está exacerbado en sus emociones, ¿no? Ese narrador que llega un momento que dice todos los inicios de un capítulo. Sí, muy interesante esto, digamos, de este personaje, porque en realidad no solo se va a partir del exceso de alcohol y demás, comienza... Y de los químicos. Y de los químicos, sí, porque el estar pepeado dirían pepeado, no sé si hasta casi intoxicarse, ¿no? Que producen una sensación de bienestar en medio del dolor, acción, más bien dicho, en el cuerpo de este personaje, ¿no? Bueno, en este punto hay que anunciarlo, de Juan Pablo Castro. Vamos a tratar de analizar un poco la evolución. También la entrevista esa riqueza. Vamos a la entrevista con el presidente. Y yo amenazo con levantarme. Y tú amenazas con levantarme. Muy bien. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener tres si quieres lo mejor en tecnología fitness, porque Claro te da más. Pero Lula, reclaman. hay y hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. Ellos fueron parte. La UNE es un... Entonces comprenderás que a mí me indigna un poco, cuando atropellos, cuando ellos fueron parte de las turbas que sacaron a palos a los miembros del Tribunal Constitucional. Correísmo, que a través del decreto, instituciones como la UNE. Lástima que la UNE hoy está sola, también por el correísmo, y lo que vemos es como Es importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención. Nosotros somos como autómatas. Cuando empezamos a trabajar estamos preocupados por lo que sentimos nosotros como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el relato periodístico. Desde el relato periodístico. Entonces, el cambio es que tú puedes pasar ahí a intentar poetizar una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje. Es decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive utilizando metáforas. Me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior. Gracias Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí. Este tipo de libros fortalecen de alguna manera esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir del relato periodístico.
adicionales sobre el libro. Vivo en el instante mismo que está ocurriendo. Por la República.es. Adelante en información. Entérese de los nacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. C, no importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Facebook e Instagram. La República.es, la mejor opción para estar informado en línea. La curiosa muerte de María del Río, la última novela de Juan Pablo Castro Rodas, una novela que además ganó el primer premio de la Feria del Libro de Guayaquil, con Miguel Donoso Pareja, fallecido hace no más de 2 años. En este bloque queremos abordar sobre la obra de Juan Pablo. Ok, Juan Pablo, recientes novelas y Los años perdidos. Simplemente como lector es un salto sideral. Los años perdidos fue también premiada por Joaquín Gallegos Lara, pero considero que hay una distancia, digamos que mientras Los años perdidos es casi yo diría una obra de transición, siento que con un escritor, digamos, hecho y derecho, aunque uno siempre está aprendiendo, ¿no? Al leer Los años perdidos, que su personaje Faustino le hace a Franz, y la voy a leer, dice, porque Franz, son amigos, le comenta, le critique, pero Faustino tiene sensible y si le dice algo, se va a arruinar. La siguiente, es una pregunta que se hace Faustino: ¿cómo decirle que el primer capítulo de su novela le resulta un plomazo? Entonces yo te quiero volver la pregunta a ti, o sea, si relees ahora Los años perdidos, ¿te harías esta pregunta? Que el arte es el camino al fracaso, ¿no? No. Y opción. Sí, yo no creo que uno como novelista puede decirse que está formado, ¿no? Porque en realidad la experiencia siempre un camino lleno de espinas, ¿no? Por un lado. Y lo segundo es que yo siempre he defendido la dictadura del lector, ¿no? Que es esta sentencia, años de escritura, 1 año de esperar de editorial, en fin, todo ese proceso interminable. Llega a las manos del lector y el lector y me parece completamente válido. Es parte del ejercicio de la escritura, del oficio de mis libros anteriores. Poco me interesa encontrar lo que yo ya intuyo que tienen todos los libros. Mientras uno va recorriendo su camino, si saltos cualitativos, como decían los materiales, está bien, pero yo no creo que uno debe, digamos, un cristiano desde la culpa respecto de lo que ha escrito, ¿no? Yo no considero me parece muy madura tu visión de este que uno más allá digamos, de los vuelcos, independientemente ahora, si me disculpas, ahora hay, digamos, el cambio, el hecho que es un ejercicio, digamos, siempre uno se está, que puede salir, digamos, no un azar en el sentido del juego, pero sí también una disposición de capacidad, o una novela más lograda o una novela menos lograda, ¿no? Y por eso, ¿qué camino, y yo creo que en ese sentido nos puede ser a los escritores, qué camino tú sientes que recorriste entre Los años perdidos y tú como escritor? Sí. Mira, es bastante indescifrable, sí mismo la imposibilidad de reflexionar en torno a la pregunta. Yo creo que es la maravilla del arte, una zona en donde habita el misterio, de amores, de decepciones de la vida, de cómo vas a quizás no entre estas dos novelas, sino un poco el camino hacia la curiosa muerte de María del Río. ¿Puedes decir algo sobre el camino de tu obra? Yo comparto contigo eso. En todo caso, sí, uno, digamos, sospecha, intuye, siente en dónde metió la pata, como quien dice, en dónde me era deseado. O sea, eso yo es creo inevitable, que un poco, ¿no? Sintetizando lo que los dos preguntan, en esta novela, La curiosa muerte, tan ansioso que tuve alguna conciencia de lo que significaba el ejercicio de novela de mi vida, buenas o malas, pero aquí tenía más conciencia. Las tensiones, los recursos, el objetivo, antes que es una novela de transición, yo lo siento así, respecto de mis anteriores libros que quizás, pero sí estaba formándome, sí sentía que mientras escribía Los años perdidos, mientras estoy esperando algunos momentos, en Los años perdidos, y digamos en La curiosa muerte, el objetivo aparecieron en algún momento, como dirían los propios poetas,
como una luz epifánica. O sea, no sentí nada de transición en la curiosa muerte de María del Río, sino una seguridad realmente potente que a mí me hizo pensar, aquí el Juan Pablo ya ha crecido mucho como escritor, ya de sus obras anteriores, con excepción de una que a mí me gusta mucho, que es el libro de cuentos. Te podría hacer una pregunta de cómo es este viaje del cuento a la novela, pero yo sí siento que aquí hay un nivel del propio estilo, de la propia visión de la literatura, muy bien. Escribir otras novelas, claro, o sea, no hubiera podido alcanzar esto por eso, digamos, al iniciar un salto, un salto muy grande, sideral, digamos, en términos, te lo decía el teniente versus, digamos, el mismo Faustino. Y me parece muy interesante esto, una novela de transición, Todo me imagino que la que sigue esta. Me refiero al hecho, ya el tema de escribir una novela parece como un sueño frustrado para todos, tanto para y finalmente para el propio escritor que está... Yo decía que Los años perdidos sí es una novela de transición, no la curiosa muerte, que mejor logrado. En la medida de lo que supone, en la medida de lo que supone la propia novela, ¿no? Porque a veces, claro, los criterios en un medio como el nuestro suelen ser terribles por adecuada, van con la mirada que no es la adecuada. O sea, si en tu velador está Dostoyevsky, está Shakespeare o Banville, por supuesto tu mirada... el escritor cubano Cabrera Infante, cuando nos comparamos todos con Cervantes, todos nos vemos ridículos, decía él. Y yo creo que hay que leer en función de los contextos. La crítica no puede llegar y decir, a ver, señor Juan Pablo Castro versus Guillermo Schadrer. Es un absurdo. Claro, absolutamente. Pero es lo que no tenemos. Claro, pero por eso te digo, me interesó mucho para los lectores. O sea, los lectores se han enfrentado a tu novela Los años perdidos y se enfrentan ahora, van a encontrar, digamos, un escritor que creció, que maduró. Digamos, aquí la crítica no es la típica, es una pésima, no. Es una novela que tiene problemas, logros, así no seamos tampoco torquemadas. No, es una novela con logros, y logros muy, lo que tú decías. La escritura, la novela es un camino muy complejo en el cual el riesgo de caerse está siempre presente. Y sabes que no solamente es el problema de cómo sacar, porque a veces eso se confunde o con la sensibilidad. Yo tampoco creo que el arte tiene que ver con la sensibilidad. Cualquiera puede ser sensible. El asunto es crear a través de una forma estas emociones, este tema. Estrategias narrativas, todo eso. En el caso de esta novela, yo creo que... sobre el tema del cuento y la novela, ¿cuál es ese caso? Si no ese viaje, digamos, de un género a otro. Sí. Muy rápidamente. Yo creo que tiene que ver con una emoción expresiva del propio cuerpo. Mientras que la novela es un ejercicio más concentrado, tiene que ver con los latidos. Es como un orgasmo el como cuento. Decían los largas para las novelas, un buen cigarrillo para un cuento. Perfecto. Con eso creo que estamos completos. Recomendar La muerte de María del Río, yo creo que es un muy buen aporte este año para... mucho este libro, le agradecemos a Juan Pablo. Yo les agradezco a los dos. Todas por hasta la próxima. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por 25 en tecnología. Financia tu celular 4G a 24 meses. Pero Lula, reclaman. Y hace 10 años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Es que se está desgranando, señores, y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí, cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los... fueron parte de la constitucional. 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo, y lo que vemos es como un dominio. Importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar.
La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas ocupados de qué es lo que vamos a informar como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ético. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje. Es decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive. Me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir de... Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Vivo en el instante mismo que está ocurriendo. Larepublica.es, un paso adelante nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. Donde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Para estar informado en línea. Como cristiano, desde la culpa respecto de lo que ha escrito, ¿no? Yo no considero... Me parece muy madura tu visión de este. Claro. Que uno más allá de digamos, de los vuelcos, independientemente... Ahora, si me disculpas, ahora, hay, digamos, el cambio, el hecho que es un ejercicio, digamos, siempre uno se está, que pueden salir, digamos, no un azar en el sentido del juego, pero sí también una disposición de capacidad, o una novela más lograda o una novela menos lograda, ¿no? Y por eso, ¿qué camino, y yo creo que en ese sentido nos puede ser a los escritores, qué camino tú sientes que recorriste entre los años perdidos y la... Sí. Tú como escritor. Sí. Mira, es bastante indescifrable, sí mismo la imposibilidad de reflexionar en torno a la pregunta. Yo creo que es la maravilla del arte, una zona en donde habita el misterio, de amores, de decepciones de la vida, de cómo vas quizás no entre estas dos novelas, sino un poco el camino hacia la curiosa muerte de María del Río. ¿Puedes decir algo sobre el camino de tu obra? No, yo comparto contigo eso. En todo caso, sí, uno, digamos, sospecha, intuye, siente en dónde metió la pata, como quien dice, en dónde me hubiera deseado. O sea, eso yo es creo que un poco, ¿no? sintetizando lo que los dos preguntan, en esta novela, La curiosa muerte, ansioso que tuve alguna conciencia de lo que significaba el ejercicio de novela de mi vida, buenas o malas, pero aquí tenía más conciencia. Las tensiones, los recursos, el objetivo, a veces que es una novela de transición, yo lo siento así, respecto de mis anteriores libros que quizás, pero sí estaba formándome, sí sentía que mientras escribía Los años perdidos, mientras estoy esperando algunos momentos, en Los años perdidos, y digamos en La curiosa muerte, el objetivo aparecieron en algún momento, como dirían los propios poetas, como una luz epifánica. O sea, no sentí nada de transición en La curiosa muerte de María del Río, sino una seguridad realmente potente que a mí me hizo pensar, aquí el Juan Pablo ya ha crecido mucho como escritor, ya de sus obras anteriores, con excepción de una que a mí me gusta mucho, que es el libro de cuentos. Te podría hacer una pregunta de cómo es este viaje del cuento a la novela, pero yo sí siento que aquí hay un nivel del propio estilo, de la propia visión de la literatura, muy bien escribir otras novelas, claro, o sea, no hubiera podido alcanzar esto por eso, digamos, al iniciar un salto, un salto muy grande, sideral, digamos, en términos, te lo decía, el teniente versus, digamos, el mismo Faustino. Y me parece muy interesante esto, una novela de transición, todo me imagino que la que sigue esta, me refiero al hecho
Ya el tema de escribir una novela parece como un sueño frustrado para todos, tanto para y finalmente para el propio escritor que está... No, yo decía que Los Años Perdidos sí es una novela de transición, no la curiosa muerte, que mejor logrado. En la medida de lo que supone, en la medida de lo que supone la propia novela, ¿no? Porque a veces, claro, los criterios en un medio como el nuestro suelen ser terribles, por adecuada, van con la mirada que no es la adecuada. O sea, si en tu velador está Dostoyevsky, está Shakespeare o Banville, por supuesto tu mirada... el escritor cubano Cabrera Infante, cuando nos comparamos todos con Cervantes, todos nos vemos ridículos, decía él. Y yo creo que hay que leer en función de los contextos. La crítica no puede llegar y decir, a ver, señor Juan Pablo Castro versus Jarmo Schadrer. Es un absurdo. Claro, absolutamente. Pero es lo que no tenemos. Claro, pero por eso te digo, me interesó mucho para los lectores. O sea, si los lectores se han enfrentado a tu novela Los Años Perdidos y se enfrentan ahora, van a encontrar, digamos, un escritor que creció, que maduró. Digamos, aquí la crítica no es la típica, es una pésima, no. Es una novela que tiene problemas, logros, así no seamos tampoco torquemadas. No, es una novela con logros y logros muy, lo que tú decías. La escritura, la novela es un camino muy complejo en el cual el riesgo de caerse está siempre presente. Y sabes que y no solamente es el problema de cómo sacar, porque a veces eso se confunde o con la sensibilidad. Yo tampoco creo que el arte tiene que ver con la sensibilidad. Cualquiera puede ser sensible. El asunto es crear a través de una forma estas emociones, este tema. Estrategias narrativas, todo eso. Exactamente. En el caso de esta novela, yo creo sobre el tema del cuento y la novela, ¿cuál es ese caso? Si no ese viaje, digamos, de un género a otro. Sí. Muy rápidamente. Yo creo que tiene que ver con una emoción expresiva del propio cuerpo. Mientras que la novela es un ejercicio más concentrado, tiene que ver con los latidos. Es como un orgasmo el como cuento. Decían los largas para las novelas, un buen cigarrillo para un cuento. Perfecto. Con eso creo que estamos completos. No, recomendar La Muerte de María del Río, yo creo que es un muy buen aporte este año para... mucho este libro, le agradecemos a Juan Pablo. Yo les agradezco a los dos. Rodas por esta, la próxima. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por 25 en tecnología. Financia tu celular 4G a 24 meses. Pero Lula, reclaman. Hay hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Es que se está desgranando, señores, y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí, cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los fueron parte de la constitucional. 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo, y lo que vemos es como un dominio. Importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas ocupados de qué es lo que vamos a informar como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ético. Entonces el riesgo del relato, en cambio, es que una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje. Es decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive. Me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir de...
establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Vivo en el instante mismo que está ocurriendo. LaRepública.es, un paso adelante, nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www, donde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Para estar informado en línea. Todos, disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por 25 en tecnología. Financia tu celular 4G a 24 meses. Pero Lula, reclaman. hay y hace que 10 recordar. años, cuando comenzó este atropello, ahí no reclamaron. No es solo que no reclamaron, ellos eran parte. Es que se está desgranando, señores. Y la UNE es un... Entonces comprenderás que a mí, cuando oigo a las personas de la UNE y del MPD quejarse de los fueron parte de la Tribunal Constitucional. 16 le permite hacer lo que le da la gana con las ONGs y con instituciones como quienes la acompañaban antes ya fueron desmembradas también por el correísmo y lo que vemos es como un dominio. Importante la reacción del próximo presidente, si es de otra línea, en relación a lo que al restablecimiento del sindicato, ¿no? Y creo que es una oportunidad para crear una nueva forma de relación entre la educación, entre los profesores y sus derechos, de cara al futuro, ¿no? De eso se trata la democracia, de que haya diversas opiniones, diversos puntos de vista y respeto a las diversas formas de pensar. La idea nació con esa intención de extraer los hechos, porque nosotros somos como autómatas, ocupados de qué es lo que vamos a ir como personas. Entonces esa era la intención de resaltar el trabajo periodístico del periodista ético. Entonces, el riesgo del relato, en cambio, es que una cuestión o intentar embellecer una cuestión a través del lenguaje. Es decir, se puede contar una tragedia de forma subjetiva, muy bien escrita, inclusive. Me parece que ese ejercicio debe ser bastante posterior, con una reflexión de tiempo. Este tipo de libros, y gracias a Oscar Molina y Mariana Neira por estar aquí, este tipo de libros fortalecen esta perspectiva de construir y reconstruir la realidad, la complejidad de la realidad a partir de... Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Vivo en el instante mismo que está ocurriendo. LaRepública.es, un paso adelante, nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www, donde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Para estar informado en línea. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Vivo en el instante mismo que está ocurriendo. LaRepública.es, un paso adelante, nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www, donde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Para estar informado en línea.